Capítulo 69, Indulto. 18 de marzo /16:30 La biblioteca. Acabo de salir del club de lectura. Estamos haciendo Dune, porque el duque dijo que pronto tendrá una película. No voy a mentir, es el libro más pesado que he abierto desde la vida de Pi, y eso fue hace mucho tiempo. Es bastante chulo. Bella está metido en todo el mundo de las maniobras políticas de ciencia ficción. Estoy bastante seguro de que Dani solo está en esto por los grandes lombrices. K se lanzó a un discurso sobre cómo en un universo de guerra intergaláctica, todavía tenían combates con espadas. Personalmente, me duele cada vez que el protagonista se llame Paul. Mesías psíquicos, gusanos gigantes y guerras de especias, y este tipo se llama Paul de recursos humanos. Me mata. Las chicas aguantan bien. Solo ha pasado un día desde que hablaron con Lady D en la habitación de Dani, pero quiero decir que vale. Dijeron que la cena de anoche y el desayuno de esta mañana fueron incómodos, pero de alguna manera, más cómodos. No estoy seguro de imaginar la dicotomía, pero el ánimo está alto, los calentadores siguen funcionando y nadie se pone a llorar, así que cruzo los dedos. Vamos a ver a Rose en un rato, pero Dani me pidió que me quedara un rato. Dijo que tiene algo que ver con Titen. Daniela canturreó, lanzando un puñado de papeles al aire. Los encontré. Iten cerró su diario de golpe, girando en la silla de la oficina para mirar a Daniela, que dio una vuelta de celebración. Esbozó una sonrisa. Y dijiste que tardaría mucho. ¿Qué tenemos? Ven. Daniela le hizo señas para que se acercara mientras casi saltaba hacia la polvorienta máquina de escribir junto a su rincón de escritura. Desde que chocó contra ese muro con el final de su novela corta de misterio, no había vuelto a ello. En parte para darle un respiro a la idea, en parte porque ese mismo día accidentalmente hizo que los recuerdos de Cassandre se desencadenaran y parecía que todo se había ido acelerando durante una semana después. Iten cruzó la biblioteca bañada por el sol y saltó a su sitio habitual en el sofá junto a su escritorio. Se hundió bajo su peso y respiró hondo con anticipación. Daniela había estado sumamente estable en los 10 días siguientes a la desenterración de los diarios de su madre. Los tics obsesivos se habían aliviado un poco y también su temperamento explosivo. Pero la última vez que hablaron de su historia, que parecía una fuga de su subconsciente, dadas las similitudes con el final y como ella y sus hermanas habían muerto, Daniela se había puesto un poco alterada. Daniela se sentó en la silla de la oficina, carraspeó teatralmente y releyó una de las penúltimas líneas del final de su borrador. Mira eso, la muerte los visitó a todos, y es culpa tuya. Te dije que habría consecuencias. Era tan sombrío como Iten lo recordaba. 50.000 palabras de camaradería, redención y justicia, y el trío fue borrado en un giro desconcertante de los acontecimientos. Era como si el X-Wing de Luke Skywalker hubiera sido embestido por detrás en una explosión de fuego por un caza-TIE perdido, mientras Darth Vader aplaudía. Sí, confirmó Iten, recuerdo el borrador antiguo. La lectora de mentes de Pueblo Pequeño Lisa trabajó con sus amigas Vanessa y Madeline para atrapar a un asesino en serie. Trabajaron a través de todas las dificultades que uno podría imaginar de este tipo de literatura, con el giro psíquico aportando una perspectiva fresca sobre el género. Su narrativa encajó perfectamente hasta el final, donde Daniela eliminó a todo el grupo de protagonistas de un solo golpe. Un golpe brutal con mucho impacto, sí, pero con poca sustancia. Los dientes de Daniela se mordieron el labio inferior mientras sonreía, avergonzada. Seguí tu consejo, aunque, como dije, no todo el mundo puede ser un héroe que se va en un estallido de gloria. Enroscó un mechón rebelde de cabello alrededor de su dedo índice. Tienes razón, no creo que esa fuera la historia que intentaba contar. Lo pensé como me dijiste, y no tengo el final perfecto a la vista. Pero, suspiró, y su expresión se volvió decidida. Estoy dispuesto a hacer una lluvia de ideas. Era mucho mejor que cuando insistía en que solo podía haber un final, y no quería ser atormentada escribiendo el final equivocado. Iten le dio un suave golpecito en los nudillos de su escritorio. Golpéame, Dani. ¿Por dónde empezamos? Daniela aplaudió y se marcharon. Se recostó en el sofá, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Daniela se inclinó, más animada que antes, con emoción en la voz. Volvieron a los temas. Impulsaba imágenes y sentimientos que quería transmitir. Iten la ancló cuando empezó a flotar un poco demasiado lejos del tema. Trabajaron en el diálogo, recortando la grasa donde era necesario, añadiendo palabras donde el detalle podía brillar más. ¿Y si simplemente mato a uno de ellos, en vez de a los tres? Preguntó Daniela,
lo que sonaría mucho peor si una criada que pasaba lo escuchaba. Iten le emitió un murmullo pensativo. Mientras su sacrificio signifique algo, ¿por qué no? ¿Pero a quién elegirías? De alguna manera, Daniela no perdió el ritmo. Lisa. Pero, empezó, frunciendo el ceño, aunque sonriendo, ella es la protagonista. ¿Cómo vas a llegar a ser un escritor de varios libros aclamado por la crítica si matas a la heroína de la serie en el primer libro? No todo debe ser una serie de libros, querido Iten, respondió Daniela, dándole un pequeño movimiento en el antebrazo. Estoy bastante contento de retirar la historia de Lisa aquí. Es genial, autosuficiente. Iten admiró la contención. Sí, pero tienes un don para esto, Dani. ¿Vas a escribir otra cosa? Se tocó la barbilla con el pulgar. Mencionaste que querías escribir romance, ¿verdad? Quiero decir, es tu género favorito. Tiene sentido. Los dedos de Daniela flotaban sobre las teclas, una quietud poco habitual se apoderó de ella. Podría, pero al mismo tiempo, se siente. Daniela entrecerró los ojos mirando su máquina de escribir. No lo sé. El romance bien hecho es cuestión de anhelo, posibilidad y anticipación. La dejó colgar un segundo, luego se encogió de hombros, apartándose el pelo detrás de una oreja. No tengo experiencia en ese aspecto, aunque admito que mi gusto puede ser subido de tono, sugirió Iten, provocando una risita y un empujón en el hombro. Iba a decir, caliente, pero yo solo quiero escribir algo bueno, ¿sabes? Cualquiera puede poner la palabra conquistar en cada 2 párrafos y poner a un Fabio bronceado con la mandíbula cincelada en la portada, dijo Daniela, agitando la mano en el aire, con los ojos en blanco, pero hace falta talento para escribir algo bueno, algo memorable. Porque seré sincero, tengo 100 novelas cortas con sabor a Fabio y no podría diferenciar las tramas ni aunque lo intentara. No creo que necesites, tus propias escapadas para escribir un romance asesino, dijo Iten, con voz suave. Tienes muchísima visión sobre lo que realmente importa, quizá más de la mitad de los guionistas de Fabio. Daniela se frotó la cara un instante, quizá lamentando haber convertido a Fabio en un nuevo subgénero, y luego tamborileó los dedos sobre su escritorio. Ella le miró, de verdad. Iten asintió, relajándose aún más en los cojines. Sí, has pasado, como, 70 años en un castillo leyendo sobre el mundo exterior y queriendo formar parte de él. 1. Eso solo significa que eres una princesa Disney. 2. Eso significa que entiendes lo mismo que necesita una buena relación. Es solo una capa de pintura diferente, pero es el mismo anhelo, la misma anticipación, todo eso, ¿sabes? Lo pensó durante 10 segundos completos, luego puso una cara como si hubiera mordido un limón. Este castillo es un escenario horrible para el romance, Iten. No quiero escribir sobre miradas anhelantes intercambiadas a través de un pasillo de Moroaise. Dios, si tan solo ella lo supiera. Debería estar en Nueva York, o algo así, declaró Daniela, y Iten se preguntó qué novela contemporánea habría leído Daniela para tener esa impresión. Todos los buenos pasan en una gran ciudad, o al menos hay una escena en la que alguien es seducido en un coche, exclamó Daniela, echándose a reír al final. ¿Por qué parar ahí? Iten siguió el juego, girándose en el sofá, doblando una pierna bajo él. Aprovecha los tópicos. 2 rivales en un viaje por carretera a través del país, o algo así, se odian, pero tienen que llevarse bien por la trama. Daniela se iluminó, luego se inclinó más, con los labios quebrados en pura picardía. Oh, uno es prisionero y el otro es su captor. Quizá los dos sean rubios. Iten se atragantó. No, no, no. No vas a escribir un libro sobre mí y mis malvados y criminalmente atractivos carceleros. Daniela solo sonrió aún más, con los colmillos brillando. Pero Iten, piénsalo. Podría ser la historia de amor para superar a todos. El drama, el anhelo. Voy a necesitar una parte de los beneficios, dijo, intentando parecer serio. ¿Y si te retrato como rudo y sexy, menos suave y blandito? No soy blando ni blandito. Pequeño, Iten le dio un codazo en el costado a Daniela, ganándose un chillido agudo. Se arrastró hasta el borde del asiento, las viejas ruedas chirriando al salir de su rango de pinchar. Su rostro se sonrojó por el esfuerzo de contener las risitas. Serías un interés amoroso perfecto, Iten, bromeó, con la voz subiendo. Tu pasado trágico, tu encanto friki, perfecto. Vaya, respondió Iten con tono seco. No me di cuenta de que cumplía con todos los requisitos. Incluso tienes una colonia de firma, añadió Daniela, inclinándose para olfatear en la pantomima, aunque sin duda podía notarlo desde donde estaba. Ah, sí, la firma de Iten Winters.
Iten sabía que iba a chocar con ella, pero le entregó la pistola cargada a Daniela de todos modos. Sí, ¿a qué huelo, Dani? Como Bella y Cassie, respondió Daniela con tono seco. Apestas a ambos. No hay escapatoria. Estás marcado para siempre. Iten tartamudeó. Bella, podía entenderlo, literalmente compartía habitación con ella, pero, ¿Cassandre también? Me estás tomando el pelo. Daniela negó con la cabeza, tan satisfecha como siempre. Matices de bayas sin masa madre. Esa es Bella. Notas de vainilla, manzanilla y fan de aceite de armas. Esa es Cassie. Ni siquiera sé qué decir a eso, murmuró Iten, frotándose el puente de la nariz y esperando que eso evitara que el calor subiera a sus mejillas. Daniela, por su parte, simplemente resopló. Literalmente pasamos todas las noches dándonos vueltas por una habitación acolchada, Iten. Es normal que nuestros olores se contagien entre sí. Sí, dijo Iten, bajando la mano a su regazo para entrecerrar los ojos hacia Daniela. Entonces, ¿por qué no huelo a ti también? Oh, sí que lo tienes. Solo estaba guardando lo mejor para el final, dijo Daniela, apoyando la barbilla en la palma de su mano. Inspiró hondo y luego soltó un suspiro. Libros viejos, velas aromáticas y fresas. Le guiñó un ojo, objetivamente la fruta más sexy. Eso provocó otra ronda de risas tontas y ridículas que Iten solo pudo soportar inclinándose para despeinar el pelo de Daniela. Estás loco, pequeño psicópata. Daniela solo se rió un poco más, apartando su mano a medias mientras dejaba que su pelo se despeinara tanto como él lo había hecho. Enfréntalo. Vas a convertirte en el modelo para la próxima década de novelas románticas después de que yo sea famoso. Será un género completamente nuevo. Lo llamaré. Enmarcó las palabras en el aire con ambas manos. Romance suave en prisión. Absolutamente no, dijo Iten, con las mejillas doloridas de tanto sonreír, y la risa de Daniela subió otra octava más. Durante unos momentos, la biblioteca no fue más que el sonido de su risa, filtrado por el sol de la tarde, el aroma de libros viejos y, bueno, quizá el toque de fresas de Daniela. Recuperó el aliento, con los codos apoyados en el escritorio, cubriéndose la cara. Daniela le miró, parpadeando, con las pestañas pegajosas por las lágrimas que siempre le salían cuando se reía tanto. Gracias, Iten, dijo, suspirando las palabras. No sabes cuánto necesitaba eso. Iten se encogió de hombros, restándole importancia por reflejo. Cuando quieras, Dani pie, dijo, intentando la rima con todo el toque de queso para desviar la gratitud, arrepintiéndose al instante. El rostro de Daniela se contrajo con el obstinado intento de contener su sonrisa. No servía de nada. Sus labios temblaban por el esfuerzo, y sus ojos brillaban con alegría y picardía a partes iguales. Dani pie, repitió. Dios mío, es adorable. Frunció la nariz, sin intentar ocultar su vergüenza por inventarle un apodo tan empalagoso, pero la suave alegría en el rostro de Daniela le decía que había merecido la pena. Ella le miró un segundo más, el pelo despeinado en ángulos y el rubor más leve pintado en los pómulos. Tú, dijo, bajando la voz, eres mi mejor amigo, Iten Winters. Iten parpadeó. No es que no hubiera sentido ese tipo de sentimiento de Daniela antes, era simplemente la forma inocente y sin adornos en que lo expresaba. Sin adornos, sin amortiguadores, solo una declaración suave. Sus mejillas, aún secas por las lágrimas de la risa. La forma en que su pelo rojo estaba desordenado por las risas y los gestos excitados, haciéndola parecer un zorro frenético. Sus labios, sin intentar ocultar la sonrisa ya. Dios. Dejaría que Daniela le escribiera en todas las novelas románticas desquiciadas que quisiera, siempre que así se mantuviera tan alegre. Le guiñó un ojo a Daniela que rivalizaba con uno de los suyos y dijo, igualmente, Dani. El aliento de Bella salió en un largo y suave suspiro contra su cuello, todo su cuerpo quedando flácido y sin fuerzas bajo él. Iten se agachó, apoyándose en un antebrazo, con la otra mano aún extendida sobre la piel suave bajo sus costillas. Se inclinó hacia adelante hasta que sus cabezas chocaron, y soltó una risa suave, algo delirante. Lo siguiente es que vas a salir de la cama de un salto, porque te preocupa llegar tarde a desayunar otra vez. Resopló, girando la cabeza para dejar que su barba le dejara un rastro perezoso en la mejilla. Al contrario, Iten, tenemos al menos 30 minutos antes de que tenga que lavarte de encima y parecer presentable para mi familia. Iten tarareó, arrastrando la yema del pulgar por su torso, contando sus pequeños lunares rojos. Nada crea el ambiente como poner un temporizador en el cuidado posterior.
Sus dedos se deslizaron por su cabello antes de tirar suavemente de los mechens crecidos en la nuca. No era eso lo que quería decir. Pienso disfrutar estos últimos minutos. Bella le pasó suavemente las uñas por el cuero cabelludo. Eso, y que necesito tiempo. Mis piernas se doblarán si intento ponerme de pie. Ethan intentó no parecer demasiado orgulloso de sí mismo mientras rozaba sus labios por su mandíbula. Podría llevarte en brazos hasta la ducha, al desayuno, si quieres. Un desastre a punto de ocurrir, dijo Bella, dejando escapar un suave y encantado murmullo al tocarle. Y una garantía de que llegaré tarde. No finjamos que no vas a probar nada en la bañera. ¿Eso es lo que me tomas?, preguntó Ethan, apartándose para darle una mirada de ofensa fingida. ¡Qué vergüenza, Bella! Soy un hombre de contención, integridad y, te has despertado esta mañana y lo primero que hiciste fue agarrarme el culo, replicó Bella con un tono perfectamente seco. Emitió un ruido ahogado, sin querer admitir la derrota. Se me enfrían las manos por la mañana. Soy de sangre fría. Literalmente me da calor el cuerpo de la chimenea, o de ti. Ethan levantó un dedo, fingiendo un contrapunto, y luego le hizo una burla en la clavícula. Eso provocó el chillido más indigno hasta la fecha de Bella, que se retorció contra él, aún sudorosa y sonrojada de la cabeza al pecho. Intentó parecer indignada, pero Ethan no podía tomársela en serio cuando estaba flácida como un fideo y apenas contenía los hippos de risa. Bella resopló, pero era más bien una risa disfrazada. ¡Qué descaro! Cosa de hombre, dijo ella, entrecerrando los ojos mientras él tamborileaba con los dedos sobre su esternón, recorriendo otra mordida de amor. No te ayudé a que te recrecieran los dedos solo para que los usaras para destrozar mi dignidad. Eres tan mono cuando finges que no te gusta lo que te hacen mis dedos, dijo Ethan, tocándole la nariz para asegurarse. Como para demostrar su punto, Bella frunció la nariz con disgusto, consiguiendo solo que él quisiera besarla hasta dejarlo tonto. ¿Qué quieres que diga?, bromeó Ethan, recordando de repente ese ridículo jersey que Bella le regaló a los pocos días de su encarcelamiento. Vaya, tengo a la novia rumene más inteligente y atractiva del mundo, y ella vio ingeniería inversa de mis poderes de moldeador para darme el regalo de dedos completos, sin masticar y sin rodar. Bella resopló y le dio un toque en el pecho con el dorso de la mano mientras decía, así me gusta, cachorro. Sigue así. Oh, sabia y hermosa Bella, ¿qué maravilla científica lograrás a continuación? ¿Algún tipo de energía renovable basada en la sangre? Quizá una máquina de espresso alimentada por Mo. Él sonrió, chocando su pie contra el de ella. Bella volvió a fruncir la nariz. Estás bromeando, pero en realidad tengo algo en mente. Te conté cómo estudié mi fisiología, ¿verdad? Insoportable, y lo sabía. Ethan se echó hacia atrás para recorrer con la mirada la extensión desnuda de su cuerpo bajo él. Él palmeó la suave carne de su cadera y respondió, me ofrezco voluntario para ayudar a estudiar tu fisiología. Darme placer no cuenta como estudiar mi fisiología, torpe, replicó Bella, con los ojos entrecerrados, las uñas clavándose brevemente en su espalda, sobre los arañazos que había hecho apenas 5 minutos antes. Hizo un espectáculo de gemidos. Vale, vale. ¿Qué ciencia no orgásmica estabas insinuando? Un giro de ojos, pero Bella continuó. ¿Recuerdas cómo descubrí las verdaderas necesidades dietéticas de mis hermanas y mías? Una pausa. Me gustaría hacer lo mismo con mamá. Bella nunca había hablado antes sobre la salud de la matriarca del castillo. Tampoco le había dado mucha importancia, pero supuso que lo había estado en el fondo de su mente, que ella, como sus hijas, dependía de la sangre para alimentarse, dado que lo había probado como una añada rara y aparentemente rancia cuando se conocieron. Apoyó la barbilla en la palma de la mano, usando la otra mano para trazar una línea ociosa sobre la piel suave de la cadera de Bella. ¿La dieta de tu madre?, preguntó. ¿Vas a hacer un proyecto de ciencias con tu madre? La ceja izquierda de Bella se arqueó, y la comisura de su boca amenazó con una sonrisa burlona. Lo hace sonar elemental. Estoy hablando de un estudio completo, un análisis médico. Ella se movió, una pierna larga deslizándose contra la suya bajo las sábanas. Ha tenido esa enfermedad hereditaria de la sangre, que los ajustes de Miranda han suprimido, pero la ha dejado a merced de consumir sangre humana para mantenerla a raya. Bella apretó los labios en una línea fina por un segundo, luego añadió, creo que puedo despojar las enseñanzas de Miranda de la ciencia real del asunto, si mamá está dispuesta a escucharme, y, si puedo conseguir los libros y el equipo adecuados. Se lo imaginó. Lady Dimitrescu sentada en una mesa de cocina con los menús organizados en pequeños tupperwares,
mientras Bella flotaba en bata de laboratorio, garabateando notas en una carpeta. ¿Tú crees?, preguntó. Bella se encogió de hombros. Creo que merece la pena intentarlo. No es imposible que lo que le pasó a ella sea como lo que le pasó a Cassie, Danny y a mí, criados con carne y sangre humanas, cuando resulta que lo único que realmente necesitamos es suficiente proteína y hierro como para que el riñón medio falle. ¿Quién dice que no podemos conseguir que madre siga una dieta similar? Una vez más, estaba eternamente encantado por la disonancia cognitiva de conseguir un arma biológica vampírica con una dieta proteica acompañada de suplementos de hierro. Por muy loca que fuera su vida ahora, al menos podía apreciar lo fascinante que era todo esto. ¿Sabes?, murmuró Ethan, bajándose de Bella y poniéndose a su lado, dejando caer la cabeza sobre la almohada. Si alguien puede averiguar todo esto, eres tú. Estás parcial, replicó Bella con una sonrisa. No, eres la persona más lista del valle, y sé por quién apostar. Ethan apretó su cadera por si acaso antes de enterrar su rostro en su enredo de cabello rubio. Espero que no estés demasiado ocupada con ciencia loca para unirte a nosotros esta noche en casa de Danny, dijo, respirando el dulce aroma de las bayas en su pelo. Me perdí el itinerario, murmuró Bella, apoyando su brazo sobre su pecho. Ethan cerró los ojos y contó, noche de cine. Danny tiene una elección, Cass tiene una selección, tú y yo elegimos la próxima vez, al parecer. Bella resopló, y Ethan la miró justo a tiempo para captar la breve y única indignación de la hermana mayor, TM, por no haber sido la primera elección. Allí estaré. Pero si Daniela insiste en que toda la trilogía de 50 sombras sea su elección, yo encierro el proyector en el desván. Ethan no podía explicar la enorme diferencia de ver su toupie, seguida de quizá que Sandre la eligió por la abundancia de revólveres y derramamiento de sangre Django desencadenado. Desde mamíferos antropomórficos hasta ver a Jamie Foxx lanzar resorteras y convertir plantaciones en casas de muerte, Ethan ni siquiera se molestó en cuestionar el latigazo cervical. Simplemente se recostó en el pub, flanqueado por Daniela envuelta en una manta de burrito y comiendo palomitas, que Sandre masticando nueces al otro lado, con Bella tumbada boca abajo en la cama de Daniela, abrazando una almohada y usando la cabeza de Ethan como apoyo para su barbilla. Era un cuadro tan extraño de la vida doméstica, en un tono similar a su noche de cine en la habitación de Cassandre hace una semana o así. Las chicas, de nuevo, tenían la costumbre de diseccionar cosas mientras pasaban los créditos. Daniela examinó los temas. Cassandre se burlaba de las teatralidades que entorpecían la acción realista. Bella admiraba somnolienta lo mucho que había evolucionado el medio animado a lo largo de las décadas. Ya era mucho después de la medianoche cuando el ventilador del proyector y el crepitar bajo de la chimenea eran los únicos sonidos que quedaban. Esperaba que las chicas se animaran para otra película, quizá que Bella aprovechara la oportunidad para aportar su elección de película esa noche. En cambio, mientras daba un largo sorbo a su taza de agua, notó el silencio que cayó sobre ellos. Daniela, aún con el burrito completo, roncaba suavemente en el puff a su lado. Detrás de ellas, Bella yacía tumbada sobre la enorme cama, con la cara enterrada en una de las almohadas de Daniela, un oso de peluche acunado en sus brazos. Eso dejó a Cassandre en el puff a su lado. Su mirada pasó de las brasas en la chimenea al resplandor azul del proyector en la pared mientras esperaba que le dieran la siguiente película. Giraba silenciosamente una nuez entre las yemas de los dedos, su mente a 1.000.000 kilómetros. Ethan dudaba que su toupie y Django pudieran hacer uno tan silenciosamente reflexivo, así que cogió un grano del cuenco de Daniela y lo lanzó. Rebotó en la manga de Cassandre, y ni siquiera se inmutó. Ethan lo intentó de nuevo, esta vez acercando su puff unos centímetros más. Hola, susurró. ¿Hay alguien despierto ahí dentro? Cassandre ladeó la cabeza, pero no se volvió hacia él. Solo estaba pensando, dijo, con voz a la vez plana y suave. Sus rasgos eran especialmente angulosos bajo esa luz, el azul frío y eléctrico del proyector, y el resplandor, cálido y naranja de la chimenea. Ethan apartó la mirada para evitar mirarla, pero le fastidió el engranaje igualmente. Cuidado, Cass. Si te quedas más en el rumio, podrías convertirte en tu madre. Eso fue todo. Ella giró la cabeza hacia él, los labios quebrados en un gesto de disgusto antes de asentarse en algo más irónico y suave. No estoy dándole vueltas, idiota. Cassandre se detuvo, sus largas pestañas se cerraron y luego se abrieron como si estuviera debatiendo si dejarle entrar. Solo estaba pensando, insistió. ¿Sí? Preguntó Ethan, deslizando el puff unos centímetros más cerca para mantener sus voces bajas.
Ya conocía lo suficiente a Cassandre como para que ella se abriera en sus propios términos, y eso incluía si quería o no tener a sus hermanas cerca. Le dio a Cassandre la oportunidad, si ella la quería. ¿Qué pasa?, preguntó, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se tocaran. Estaba callada, aún enrollando la nuez sin agrietar entre los dedos, los pómulos reflejados en el resplandor cobalto y el pelo un borrón oscuro. Giró la cejuela alrededor del pulgar y el índice, dando vueltas y vueltas, más despacio con cada pasada. Luego, giró la cabeza, haciendo inventario de sus hermanas, Bella, roncando, Daniela, roncando más fuerte. Cassandre inspiró hondo, sus ojos dorados finalmente se posaron en él. El último, dijo, haciendo sonar la nuez en el aire. ¿Lo quieres? Ethan lo miró, incapaz de distinguir al principio si era una prueba, una oferta genuina o algo completamente distinto. Mirar la famosa cara de póker de Cassandre no le decía nada, especialmente cuando ni siquiera le miraba del todo, como si encontrara cierto consuelo en estar medio envuelta en oscuridad, medio iluminada por el resplandor de las llamas y la tecnología. Decidió asentir. Claro. Cassandre abrió la cáscara en su mano en silencio, arrancando la nuez. Ella la sostuvo entre dedos casi delicados, y cuando él los cogió con la mano derecha, ella los retiró. «Déjame a mí», murmuró, mirando su boca. «Abre». El corazón de Ethan habría dado un vuelco, pero su tono era tan plano, como la amenaza más perezosa y educada que jamás había lanzado. Su mano flotaba allí entre ellos, con las mitades de nogal apretadas entre el pulgar y el índice, esperándole. Entrecerró los ojos, sopesando las probabilidades de que esto fuera un nuevo modo de novatada frente a Cassandre, haciendo cosas de Cassandre. Lo que antes significaba algo cercano a la violencia, y ahora significaba que estaba explorando esta versión de sí misma que no estaba definida por cada tipo de trauma y cada muestra de dolor infligida al valle. Ethan siguió el juego, dándole la oportunidad de posiblemente empujar la tuerca directamente por su tráquea. Ni siquiera se enfadaría más. Eso sería culpa suya por caer en la trampa. Cassandre se inclinó más cerca, negándose a inmutarse, y depositó la nuez en su boca con manos delicadas, como si quisiera demostrar algo sobre la confianza o sobre sí misma que, después de todo, no necesitaba hacerlo. Pero Ethan sospechaba que era más por su propio beneficio que por él. La nuez estaba seca, con un leve toque amargo, pero era más consciente de cómo su uña rozaba su labio al salir. Ethan masticó, mirándola buscando una sonrisa o quizá una maldición bien colocada solo para romper el aire, pero no encontró ninguna. Tragó saliva y dijo, «Gracias, casi». Cassandre le observaba, realmente le observaba. Ella le miraba como si estuviera reevaluando cada recuerdo, cada combate de práctica, cada chupito de vodka tras la pelea, cada insulto, de buen humor o no, intercambiado por la armería. Frunció el ceño, con el tatuaje en la frente fruncido en la oscuridad. Sus ojos se fijaron en su mano, sus dedos, se dio cuenta y susurró, «¿Puedo, por favor?» Ethan contuvo la respiración. No había sido completamente ajeno a la apariencia de Cassandre en la última semana, ya que sus dedos habían vuelto a crecer por completo. Eran pequeños y fugaces, pero aunque nunca hubiera reaccionado en el momento, era el analista que llevaba dentro quien lo veía, siempre captando detalles para catalogarlos después y encajarlos en el conjunto. Simplemente, Ethan no tenía ni idea de lo que pensó Cassandre al ver sus manos, antes destrozadas y ahora restauradas. 2 dedos a la izquierda, mordidos por licántropos antes de llegar al castillo. El dedo anular derecho, cortado por la propia Cassandre durante su primer día en cautiverio, cuando ella y Daniela, borracha de sangre y claramente en modo, imitar y complacer a mi hermana, lo encadenaron. Su corazón se aceleró, latiendo rápido en su pecho al recordarlo. Las cadenas frías. El calor abrasador de ese cuchillo que Cassandre había recorrido arriba y abajo por su antebrazo entre los mordiscos que había dado a su carne desgarrada, atiborrándose de piel y sangre. La mirada penetrante de Bella ordenando a Cassandre que parara antes de estropear su sabor, solo para que Cassandre le arrancara el dedo anular, se lo comiera y luego saliera volando antes de que la situación empeorara. Ellos, ya lo había tocado. Esa noche Cassandre recuperó sus recuerdos, y se derrumbó en su celda, sollozando desconsoladamente. Se había llamado carnicere y se había disculpado por todo lo que le había hecho, hiperventilando su tristeza, aunque Ethan ya se lo había dicho entonces, y lo decía en serio, la había perdonado. Ahora, estaba sentada allí en silencio, rodeada de sus hermanas que dormían plácidamente, y pedía permiso para ver su mano, tranquila y solemne.
Iten extendió la mano. Cassandre lo tomó con ambas manos, sus dedos fríos al tacto, pero con mucho cuidado. Guió su mano hacia su regazo, con la palma hacia arriba hacia la luz azul y naranja, girándola de un lado a otro. Rozó las yemas de los dedos por la línea donde debería haber estado la ruptura limpia. Solo una cicatriz pálida y sencilla en el segundo nudillo, donde su cuchillo se la había arrancado de un solo golpe. Su respiración sonaba un poco más entrecortada, pero mantuvo el rostro sereno. Cassandre le enrolló el jersey con cautela, centímetro a centímetro, doblando la tela con cuidado hasta que se acumuló en su codo. Allí, dudó un segundo, dos, luego tres, luego colocó toda la palma sobre su antebrazo, el pulgar deliberando sobre el borde de la cicatriz. Ella acarició desde el hueco de su codo hasta su muñeca, siguiendo el camino que su cuchillo le había abierto. Quizá estaba alisando una arruga invisible. Quizá solo estaba verificando que todo esto era real, que las pruebas de la carnicería que había causado de él habían casi desaparecido, reducidas a pequeñas líneas pálidas. Durante un largo y silencioso minuto, Cassandre simplemente lo abrazó. Una mano se posó sobre su antebrazo, como si intentara frenar el flujo de un corte invisible. La otra estaba sobre su mano, su pulgar rodeando el nudillo de su anular en patrones deliberados, casi hipnóticos. Dobló el dedo arriba y abajo, probando el rango de movimiento, cuidando de no aplicar presión. Luego tomó el dedo entre el pulgar y el índice, apretándolo justo para confirmar el hueso y el tendón regenerados bajo la piel. Cuando por fin le miró, el más leve brillo alineaba sus pestañas. Pero parpadeó, y desapareció. Lo pienso mucho, susurró. Aquel día, lo que hice. Iten, negándose a dejar que esto se convirtiera en otra ronda de autodesprecio, flexionó los dedos y dijo que, el dedo, ofreció una pequeña sonrisa ladeada, apenas perceptible pero genuina. Quiero decir, claro, fue una faena, pero ahora está arreglado. Ese no es el punto, dijo Cassandre, negando con la cabeza. Su agarre se apretó, los ojos fijos en su mano, el pulgar recorriendo el fantasma de violencia que había dejado. No puedo olvidarlo, tu cara, tus gritos. Cerró los ojos, el rostro arrugándose en una mueca que se transformó en un estremecimiento por todo el cuerpo. Cassandre exhaló. Se supone que debo vivir con ello, ¿sabes? Pero, apretó la mandíbula, mordiéndose el interior del labio con fuerza. Bella ha hecho su pequeña crema para tu mano, y ahora es como si me estuvieran dejando libre. Es hacer trampa. Iten casi se rió. Solo en su vida, solo en este castillo, tuvo que reflexionar sobre la mecánica del perdón en medio de la regeneración de dedos perdidos. Un poco de crema casera y dejar accidentalmente las recetas de la BSA de golpe, y ahora que Cassandre tenía una nueva crisis existencial que afrontar. Sin embargo, no se rió, aunque el instinto fuera soltar una broma mala para romper la tensión, para suavizar el golpe de que, incluso después de todo esto, Cassandre era incapaz de dejarse perdonar. Se mordió el interior de la mejilla, dejándola reposar un momento más antes de decir, no tienes que vivir con ello para siempre, ¿sabes? Iten dejó que ella le acariciase el nudillo el pulgar todo el tiempo que quisiera. No estoy. Ya no me enfada por eso, casi, lo sabes. Deberías estarlo, murmuró Cassandre, con la voz deshilachándose en los bordes. Podía sentir, por el latido de la mano de Cassandre, lo tensa que estaba. Su respiración, normalmente medida y uniforme, se redujo a algo más superficial. Todo el acero, todo el fuego en sus ojos dorados desaparecido, ni siquiera fundido ni chisporroteante, simplemente desaparecida. No habían pasado ni 2 meses desde su crueldad más deliberada hacia él, apenas semanas desde que la culpa la consumió, la peor evidencia de su brutalidad había sido borrada. Era la primera vez en la vida de Cassandre que las consecuencias de sus actos tenían rostro, un nombre, y vivían para atormentarla. Todos los que ella y Bella habían masacrado, todos los Oldinous y viejos amigos, estaban muertos. Seguía aquí, aparte de Olga, Iten era el único recordatorio vivo y andante de quien era antes de decidir que ya no quería hacer daño a nadie. Y ahora, la prueba morbosa había sido sobrescrita con un dedo regenerado. No había una salida fácil para esto, especialmente no con Iten, que se ha metido en el límite y se las arregla con empatía pura y esperanza temeraria. El recuerdo del dolor tras sus dedos regenerados no había desaparecido, pero al regresar, el dolor se había atenuado y se había formado. En su recrecimiento, prometieron la oportunidad de algo nuevo, recuerdos libres de carnicería y crueldad. Así que Iten intentó transmitirlo, pero no con esas palabras.
Él simplemente flexionó la mano en su agarre, suave y lento, permitiéndole ver la reparación con sus propios ojos, ver que la sanación no borraba el dolor ni el pasado, simplemente te permitía mirar hacia adelante. Cassandre observó los movimientos de sus dedos, y Iten aprovechó para decir, sigo aquí, Cass. Nada ha cambiado. Dejó pasar el resto sin decir, seguía ocurriendo, y no lo olvidaría mágicamente, pero no le destrozaba. Eso contaba para algo. Luego, porque con Cassandre, las acciones solían contar más que las palabras, puso su mano izquierda sobre la suya y la apretó. Eres buena, casi, lo prometo. Iten observó cómo las últimas defensas caían en tiempo real. Los hombros de Cassandre se hundieron y sostuvo su mano derecha con ambas suyas, dejando que la izquierda se posara en su regazo. Ella llevó su mano entre ellos, su aliento saliendo en un suspiro lento y cálido. Entonces Cassandre cerró los ojos y presionó su boca contra su mano, los labios contra el infame nudillo del dedo anular. Cassandre se quedó allí un largo momento, con los labios presionados contra la piel renovada. Se quedó en ella, en el silencioso, casi desesperado hambre de penitencia o validación, o de cualquier cosa que le permitiera vivir con la vergüenza grabada en su médula. Tragó la inesperada sequedad de su propia garganta y no dijo nada. Le dio a Cassandre el tiempo que necesitaba, dejando que el silencio hablara por sí mismo, hasta que la tristeza pudiera renacer en algo que permitiera a Cassandre sentarse un poco más recta y sentirse un poco más ligera. Ella rozó lentamente y en silencio sus labios, tan malditamente suaves, sobre su nudillo. Ni un roce, o al menos, no se atrevía a llamarlo así. Sus pestañas oscuras se abrieron y sus labios rozaron su dedo cuando prometió, nunca más. Iten asintió, sin fiarse de sus palabras. Él sostuvo su mirada, la forma en que el oro captaba la luz y como todos sus bordes se suavizaban en esos breves momentos. Bajó su mano de la boca y la dejó de nuevo sobre su regazo. Cassandre se tomó su tiempo para remangar la manga hasta la muñeca antes de que sus dedos reanudaran la silenciosa inspección de su mano, más un tic nervioso o un gesto de autocalma, pensó Iten. Suspiró, el agotamiento general de la noche mezclándose con el desgaste emocional de no saber qué hacer con la gravedad del dolor y el perdón. Se dejó caer de lado hasta poder apoyar la frente en el hombro de Cassandre. Iten se quedó allí, con la cabeza anclada en ella, atento a cómo sus dedos dibujaban sus pequeños y repetitivos movimientos sobre su mano. Ella se acomodó contra su peso al cabo de un rato, los músculos suavizándose bajo su sien, permitiendo que la calma somnolienta llenara el aire. Dejó caer la cabeza allí, sentado con Cassandre en el silencio. Podría haber sido un minuto, podría haber sido una hora entera. Perdió la noción del tiempo escuchando el extraño sonido adormecedor de los ronquidos de Daniela y la forma en que Bella murmuraba de vez en cuando dormida. Solo se movía para inclinar el cuello y sentir más cómodamente a Cassandre como almohada, increíblemente ridículo si se lo imaginaba a la luz de la mañana, o para notar distraídamente como Cassandre aún no soltaba su mano. Se habría quedado dormido si no fuera por cómo ella rompió el silencio para susurrar su nombre. Iten, tarareó, abriendo un ojo, moviéndose lo justo para ver su rostro, desprotegido y suelto, su antiguo ceño fruncido ya había desaparecido. Como ella no dijo nada de inmediato, él levantó la cabeza de su hombro para mirarla, percibiendo que algo se estaba gestando, a juzgar por cómo se mordía el labio inferior. Su garganta se movió con un movimiento de cabeza. Su pecho subía y bajaba un poco más rápido. Entonces su mano, aún envuelta en la suya, se volvió inusualmente sudorosa. Unos ojos dorados miel se alzaron al techo, luego al proyector, tan nerviosos que Iten tuvo que apretar su mano en un sutil gesto para decirlo sin más. Yo, empezó Cassandre, solo para detenerse, la lengua pasando por sus labios. Sus ojos siguieron inconscientemente el movimiento, la forma en que sus labios suaves brillaban bajo el resplandor del proyector. Estaba más cerca de lo que pensaba al principio. Solo se le ocurrió cuando se dio cuenta de que podía contar cada una de las delicadas pestañas desde esa distancia, o el fantasma de pecas salpicando su nariz, o la forma en que sus labios seguían entreabiertos, aún torpes con lo que fuera que quería decir. Podía sentir el ardor de sus nervios en la forma en que su mandíbula se tensaba. Esperó algún tipo de pesimismo nocturno o otra ronda de autoflagelación, pero todo lo que hizo Cassandre fue mirarle, con el aliento cálido en su rostro, y si un escalofrío recorrió sus brazos cuando ella miró sus labios, Iten lo atribuyó a la temperatura de la habitación. Ninguno de los dos se movió ni un músculo. Entonces Cassandre se apartó, respiró hondo y lo exhaló en un audible. Sus ojos se posaron en Daniela, todavía burrito, aún roncando,
y luego en ítem. El hechizo bajo el que estaba se había roto. Lo único que dijo Cassandra a continuación fue, vamos a acostar a Dani. Ítem tragó saliva, con fuerza, luego carraspeó, asintió más aturdido de lo que pretendía y dijo, sí, estoy contigo. Joder, gimió ítem. Cas, siseó entre dientes apretados. Voy a morir. Se le crujió la columna mientras colgaba de la barra de dominadas en la armería la noche siguiente. Mis vértebras o bien se van a desintegrar o van a empezar a fusionarse por despecho. Dios mío. Cassandra, sentada con las piernas cruzadas en su escritorio ahora que habían guardado las esterillas por la noche, le miraba fijamente, con el rostro impasible y impasible. Deja de quejarte. 5 segundos más. Dijiste que te dolía la espalda, así es como se estira la situación. A menos que quieras que encuentre alguna herramienta creativa en las mazmorras para que haga el trabajo por ti. No, gracias, este bar está bien, exhaló ítem con una mueca, luchando una batalla perdida contra la gravedad. Sintió como cada centímetro de su torso se encendía por el estiramiento tan esperado. Cada cicatriz de la casa Baker, cada herida que se había hecho de una garra de barrido, todas destellaban en un breve coro de agonía casi eufórica. Se dejó caer de la barra, doblándose y gimiendo largo y alto lo suficiente como para que Cassandra le lanzara una mirada fulminante. Recuérdame, dijo, inspirando hondo, que deje de saltarme los estiramientos post-club de pelea. Ítem se enderezó, tirando de la rash guard, la tela elástica volvió a su torso. Sigo olvidando que ya no tengo 20. Es raro, ¿verdad? Pensarías que estar hecho de moho significaría cosas como dolor y que tirarse un músculo es cosa del pasado. Bueno, créeme, una mujer hecha de bichos, merece la pena hacer un tiempo de recarga completo. Por lo visto, incluso los fenómenos como nosotros seguimos teniendo problemas mortales, dijo Cassandra, jugueteando distraídamente con la costura de sus leggings. Ahora vete de aquí, necesito duchar. Si alguno de los dos llega tarde al dormitorio de Dani, nunca se nos acaba la palabra. Un instante, y entrecerró los ojos. Bella dijo cuál es su elección. Inception, dijo ítem, más bien como una pregunta, ya que no estaba seguro. Estaba revisando el stock del duque y pareció llamarle la atención. O bien le gusta DiCaprio. Cualquiera de las dos cosas. Los labios de Cassandra se curvaron, un hoyuelo asomando. Bueno, no hagamos esperar al señor DiCaprio. Venga, tío cosa. Y se fue, bajando la escalera de la armería y recorriendo los pasillos del segundo piso. Ítem se tomó su tiempo, moviendo sus articulaciones mientras caminaba. Bajó los escalones descalzos, oliendo su camiseta, oliendo a su propio almizcle post-entrenamiento, y su piel aún con un leve toque del vómito de roce. Había comido un poco de más chiribía y zanahoria esa misma tarde. O mejor dicho, Daniela insistió demasiado en que Rose parecía hambrienta, y como consecuencia, Cassandra y Bella se turnaron para reír, hacer muecas y ayudar a ítem a limpiar el desastre de su camisa. Pasó por el salón principal y se deslizó hacia el comedor. Su paso vaciló un instante, sus ojos se fijaron en una doncella junto a las ventanas que daban al patio. Tenía la espalda parcialmente vuelta, con las manos apoyadas en una estantería. Hasta donde ítem sabía, las criadas no trabajaban las 24 horas. En todas las veces que se había escabullido por el castillo por la tarde, no había visto ni una sola criada trabajando. Ítem se detuvo, mirando la nuca de la criada desde el otro lado de la habitación. Vestido oscuro, delantal blanco, velo que ocultaba, sin características distintivas. Quizá un poco más alto, quizá a la altura de Tetiane. No más de 2 pulgadas más bajos que las hermanas Dimitrescu, que eran apenas un poco más bajos que ítem, posiblemente por cómo los enjambres las habían remodelado. Ítem rodeó la mesa del comedor, en parte para acercarse a la puerta de la cocina, en parte para tener una vista despejada de la criada en su totalidad. Allí, vio un arendille de zapatos asomando por debajo de su largo vestido. Botas de combate negras y resistentes, desgastadas por 100 caminatas en nieve, barro y sangre, un completo equilibrio de los sencillos zapatos de los sirvientes. El corazón de ítem se detuvo en su pecho, el aliento se detuvo en la garganta. Lenta, silenciosamente, con pasos lo suficientemente apagados como para que un fantasma sonara como una banda de música, ítem se acercó a la figura por detrás mientras ella barría la estantería. Mantenía la cabeza agachada, pasando el plumaro por la superficie en largas pasadas. Había demasiadas razones para que un lobo sabueso entrara en el castillo, y ninguna buena. Exploración. Buscando a Rose, buscándole.
preparando planes de batalla para cuando asaltaran el castillo. Había una arrogancia calculada en colarse en el castillo disfrazado y ni siquiera molestarse en aclarar los detalles, pero eso podría ser desesperación en su lugar. Emily Berkov Tundra era demasiado alta para el uniforme de sirvienta. Iten ni siquiera habría notado las botas si ella fuera de la altura de cualquier otro sirviente con sus vestidos largos, casi hasta el suelo. Dio un paso más cerca, a 2 pies ya, lo bastante cerca para notar la tensión en sus hombros, la forma en que seguía pasando el plumaro por la estantería en movimientos deliberados y calculados, como si fuera suficiente para disipar sus sospechas. Iten rompió el silencio, plantando una mano en su hombro y siseando, ¿qué coño haces aquí, Emily? Se giró de golpe, atrapándole el brazo antes de que pudiera parpadear, intervino, colocando sus quederes en su sitio, y la columna de Iten se estremeció al caer al suelo, con la mirada fija en los patrones victorianos que adornaban el techo. Su cuerpo actuó por instinto, aún preparado por el club de la lucha. Recogió las piernas, agarrando el brazo de Emily, que aún le sujetaba. Sus zapatos le rozaron las quederes y él salió disparado del suelo, pateándole los pies fuera de sus pies. Iten giró mientras lanzaba a Emily de espaldas y rodó sobre ella, asegurando la montura. Habla, gruñó Iten.